Perfecto, vamos comenzando. Bien, bien chicos, ¿cómo están? Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hacer lo que es la sesión número 7, que va a ser prácticamente los fármacos que va a actuar en el sistema nervioso central. ¿Ok? Son dos clases de estos fármacos. La primera clase sería el sábado, pero bueno, vamos a ir comenzando viendo ideas generales y un poco de todo. Principalmente esta clase de acá nos toca lo que van a ser barbitúricos y anestésicos generales, principalmente todos los anestésicos que se usan a la hora de las cirugías y procedimientos quirúrgicos, los vamos a ver acá. Sí, y nada, espero su mayor colaboración y vamos a ir comenzando. Bien, vamos a comenzar con algo simple, algo relativamente simple, ¿ok? Vamos a iniciar definiendo lo que va a ser los neurotransmisores, porque estos principalmente van a ser los mensajeros químicos del sistema nervioso central. Entonces, podemos decir que principalmente cuando hablamos de un neurotransmisor, vamos a hablar de una molécula química que se utilizan desde las neuronas para comunicarse entre sí, propiamente dicho. Van desde una parte presináptica hasta una parte que es una hendidura sináptica hasta llegar a la parte postsináptica donde hay receptores. Pero esto ya lo vieron en el sistema nervioso autónomo, supongo, así que solamente se lo menciono. Y es acá en la parte postsináptica donde va a haber los receptores. ¿Ok? Así que hasta acá, bien, ya sabemos qué es qué es un neurotransmisor, dónde actúan y bueno, X. Ahorita vamos a definir qué son los neurotransmisores inhibitorios y los excitatorios. A ver, para comenzar, los neurotransmisores principalmente, ya vamos a comenzar con los inhibitorios, que es la clase de hoy. Son aquellos que principalmente lo que van a hacer es disminuir la probabilidad de generar un potencial de acción. ¿Ok? En palabras simples, lo que hace es causa una hiperpolización de la célula. En palabras más simples aún, causa que la célula, esta es tu célula, ¿ya? Ay, wait. Esta es tu célula. Ya. Causa que tu célula principalmente se vuelva más negativa. Si está más negativa, pues de por sí vamos a tener una dificultad para producir lo que es un potencial de acción. ¿Ok? Así que vamos a hablar de una célula principalmente que está inactiva. ¿Cómo es que principalmente se dan estos procesos de inhibición? Principalmente haciendo que dentro de la célula esté mayormente negativo. Ahora, por fisiología, ustedes saben que normalmente la célula está, el interior de la célula es negativa, pero en este proceso vamos a hacer que ingrese una mayor cantidad de iones negativos. ¿Cuál es el principal y del cual vamos a hablar toda la clase de hoy? Cloro. ¿Ok? El cloro es un ion negativo que va a causar lo que es la inhibición principalmente. También podemos hablar del potasio, pero ustedes saben por fisiología que el potasio se encuentra mayormente dentro de la célula. Entonces vamos a abrir canales, vamos a abrir, bye, vamos a abrir canal acá, eso está abierto para que estos iones salgan. ¿Ok? Y los iones de potasio normalmente son positivos. Entonces, si hacemos que los iones positivos salgan, vamos a dejar únicamente los iones n- negativos, haciendo que esta célula esté hiperpolarizada. O en otras palabras, en un estado de inhibición. Eh, un neurotransmisor inhibitorio, el más específico y el que vamos a ver durante toda la clase de hoy es el neurotransmisor GABA. Ok, bueno, ya le vamos a ir hablando, o bueno, ya les voy a ir hablando del GABA, que principalmente su función es abre canal de cloro para que el cloro, como es negativo, entre a la célula. ¿Ok? La célula se vuelve negativa, se hiperpolariza y llega en un estado de inactivación, propiamente dicho. Hasta ahí todo claro. Ahora, vamos a hablar de los neurotransmisores excitatorios, que en este caso es lo mismo, pero al revés, pues. O sea, vamos a hacer que la célula esté en el interior de esta más positiva.
causando lo que se conoce como la despolarización y haciendo que esta despolarización haga que el potencial de acción esté más cerca, pues, ¿no? Aumentamos la probabilidad para que la célula tenga un potencial de acción. Ahora, ¿qué iones están principalmente relacionados? Pues tenemos al sodio y tenemos al calcio. Ay, se me salió feo. Al calcio. Listo. Lo que hacemos principalmente es que estos iones entran. Así hacen que dentro de la célula esté más positivo y están en un proceso de despolarización. Y con esto se da mi potencial de acción y bueno, se da el efecto que se tenga que dar según el receptor y según la célula. Bueno, otro ejemplo, en este caso de neurotransmisores inhibitorios, bueno, excitatorios, va a ser, ya, la contraparte del GABA, va a ser el glutamato. Glutamato. Ustedes saben que el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central y el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. ¿Ok? Este es dato. No, no creo que le pregunten, pero un datazo. Y bueno, glutamato lo que hace es se une al canal NMDA y esto lo que causa es una apertura de lo que son canales de calcio. Y bueno, ya saben, si se abre el calcio, pues el calcio se mete, célula más positiva, despolarización, y con la despolarización tenemos un potencial de acción. Ahora, hay otro tipo de neurotransmisores que no lo puse acá, que son los neurotransmisores mixtos. A ver, acá voy a llamar a alguien. Cuando hablo de un neurotransmisor mixto, me refiero a que no tiene una acción fija. Puede ser tanto inhibitoria como excitatoria. Entonces, ¿de quién depende que este neurotransmisor tenga o el efecto A o el efecto B? Ideas. A ver, ¿a quién tengo acá? Alicia, Drag, Saavedra. ¿Estás o te fuiste a dormir? Bueno, atrás no está. Alexia, Encinas. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alexia? Cuéntame, ¿cómo crees que se pueda dar bueno, ¿cómo crees que estos neurotransmisores puedan tener un efecto inhibitorio y un efecto excitatorio al mismo tiempo? ¿De qué va a depender? ¿Tienes alguna idea? Em, bueno, o sea, en inhibitorios y excitatorios mencionaste algunos tipos de iones, o sea, cloro o sodio, calcio en esos casos. Entonces, yo diría que primero podría ser en dónde está el receptor, o sea, en qué órgano, qué tejido, y segundo, quizá podría ser dependiendo de los iones también. Perfecto. Principalmente quiero que te centres en una idea. Los receptores que activan. ¿Qué receptor va a activar? Tanto el efecto de inhibición como excitación va a depender del receptor que este neurotransmisor active. ¿Ok? El ejemplo más rápido que tengo en mente es, a ver, ¿con qué podemos hablar? Ya sé. Justo han visto sistema nervioso autónomo, ¿no? Tenemos receptores alfa 1 y tenemos receptores alfa 2. Ya. Levante la mano quien ha estado en la clase del doctor Tarazona, que dio su clase hace una semana de autónomo. No me mientan, ¿ah? Porque yo sé quiénes han estado. Ya listo, voluntario. Alexia. Sí. Ah, Em, el alfa uno, pues, ujú. el alfa uno y el alfa 2, ¿qué tipo de receptores son?
adrenérgicos, ¿a eso te refieres? No sé. Adrenérgicos, pero ¿cuál es el receptor? ¿Recuerdas que hablamos Ah, de receptores iónicos? metotrópicos. Ya. O sea que tienen una proteína G, Ujú, ¿verdad? ujú. ¿Qué, qué proteína G tiene alfa uno? GQ. Ya. Y alfa 2, am, creo que, no, a veces no recuerdo. ya te ayudo. GI, ¿ok? Ujú. No sé si Sebastián les habló que normalmente GI se asocia con la inhibición, ¿verdad? Sí. Y GQ se asocia con un proceso de excitación. Ahora, Ujú. dime un simpático mimético que actúe tanto en alfa uno como en alfa 2. Que sepas. ¿Algún ejemplo que... Cualquiera. Yo ya tengo Un, uno ahí. un simpático mimético. Claro, o sea, un fármaco que actúe tanto en alfa uno como en alfa 2 que hayan visto en clase. Am, Si no tienes ideas, no te preocupes, te ayudo. sí, por favor. Ya. Vamos a hablar principalmente de la fenilefrina, ¿ok? Había una tabla chévere, espero que les haya mostrado, que quién se une más a alfa y quién se une más a este beta. Ya, pero bueno, fenilefrina. La fenilefrina principalmente es un... Ay, ¿cómo era? Es un descongestionante, ¿ok? Se usa para la congestión nasal. Dentro de la fisiopatología de la congestión nasal está principalmente que hay una dilatación de los plexos venosos subcutáneos. Entonces, lo que tú quieres principalmente es aumentar la contracción o disminuir esta dilatación. Entonces, la fenilefrina lo que hace primeramente es, primero se une al receptor alfa uno y me produce mi vasoconstricción. Y con este efecto me va a causar lo que es disminución de la congestión nasal. Congestión nasal. Ah, esto ya no hay. Disminuye la congestión nasal y ya bueno. Pero ¿qué pasa si tú aumentas tu dosis de fenilefrina? Si tú aumentas la dosis, llegas a un efecto de alfa 2 que por inhibición normalmente también la fenilefrina que te da sueño, te hace estar más cansado, te está en un estado más tranquilo, o sea, directamente. Te da sueño, estás cansado, y este es principalmente por el efecto que actúa también en alfa 2. Entonces, podemos decir que los fármacos, o hay neurotransmisores y hay fármacos que tienen una acción mixta. Gracias, Ale, por participar. Ya, ahora sí, seguimos. José, Ahora, dilo. una consulta. ¿Siempre va a ser por aumentar o disminuir la dosis? ¿O, o es que, bueno, o sea, ya dijeron que el mixto puede ser dependiendo del receptor, pero para que cambie a, no sé, al otro efecto? Depende la afinidad, Yari. Ah, Por ejemplo, mm, epinefrina actúa, actúa de forma rápida a dosis bajas tanto en alfa uno beta uno y beta 2. En cambio, NOR, a ver, pero creo que ya lo han visto ya. A ver, bueno, EPI principalmente actúa. O sea, no importa la dosis que des, actúa en alfa uno beta uno y beta 2. Y la comparación es NOR, porque NOR primero es alfa uno y luego, cuando aumentas tu dosis de NOR, te da un efecto de beta uno. Así que es dependiendo del fármaco. No es que siempre tienes que aumentar dosis. No, es según la afinidad y la selectividad del fármaco. ¿Sí? ok, ¿Ahora sí? gracias, sí. Ya, ya. Seguimos. Ahora sí vamos a ver el famoso receptor que vamos a ver durante toda la clase de hoy, que es el receptor GABA. Uy, ya. El receptor GABA, principalmente, es, propiamente dicho, es una proteína transmembrana ubicada, bueno, en la membrana plasmática y que se une a un neurotransmisor. Ya por su propio nombre saben que se va a unir a GABA, pues, y GABA es el neurotransmisor encargado de la inhibición del sistema nervioso central. Entonces, cuando se activa este receptor, vamos a tener una inhibición
claro, una inhibición de lo que va a ser los neurotransmisores excitatorios. ¿Ok? Principalmente vamos a estar, ¿cómo decirlo? Disminuimos la excitabilidad neuronal, evitando la descarga excesiva de impulsos. Pregunta, eh, ¿por qué, por qué es necesario inhibir una descarga excesiva? Una descarga excesiva de impulsos. Porque o sea, técnicamente, si yo aumento mis impulsos eléctricos dentro de mi cerebro, técnicamente estoy más concentrado, estoy más lúcido, estoy más despierto, aprendo más rápido. Si tengo que hacer una acción manual, pues técnicamente lo hago más rápido. O sea, no tendría sentido de que haya tipo una inhibición. Entonces, ¿cuál sería la primera patología que tenemos que tener en cuenta o es necesaria para presentar este receptor GABA? O sea, si yo quito GABA completamente, ¿cuál es lo primero que yo pensaría en una patología? Ahí vamos a llegar, ya, y Yari, ya, tú que estás acá. Bueno, si GABA en este caso es inhibitorio, o sea, si una persona no lo tendría, podría tenerla, bueno, ¿cómo se puede decir? En descontrol, estaría muy hiperactivo. Ya, ¿conoces a las personas que tienen movimientos tónico-clónicas? No sé a qué te refieres, pero me suena como a Parkinson. Ya, ya, sí, sí, vamos a poner Parkinson, ¿ya? No se me había oc- ocurrido. Pues, podemos tener un problema sensorio motor que es el Parkinson o, bueno, yo estaba pensando en lo más fácil, que es la convulsión, pues. La convulsión, ustedes saben de que convulsión. La convulsión es el proceso de descarga eléctrica excesiva y anormal de las neuronas en el cerebro. Entonces, para evitar esta descarga excesiva, lo que buscamos principalmente es un mecanismo regulador, pues. O sea, buscamos algo que lo inhiba para que haya cierto control. Ya, ahora sí. Seguimos con el receptor GABA, que ya dijimos que es nuestro inhibidor principal, que no sé qué y bla, bla. Ya. Acá. Ahora, existen dos tipos de GABA. Creo que existen hasta tres, pero vamos a hablar de dos nomás, porque si no se va a hacer muy complicado. Ya, tenemos GABA A y tenemos GABA B, que esos son los dos tipos de receptores. Y voy haciendo un spoiler. GABA A es más importante. Mínimo en esta clase es más importante. Vamos a hablar un poco de GABA. A ver, GABA es un receptor tipo ionotrópico. Si es un receptor ionotrópico, vamos a hablar de que su relación principalmente está ligado con canales iónicos. O sea, lo que les dije, abre canales de cloro en principalmente milisegundos. Si tiene un efecto en milisegundos, vamos a hablar de que principalmente se usa para controlar cosas rápidas, pues, ¿no? Y bueno, este canal nos da nuestra hiperpolarización. Hiperpolariza. Así que principalmente vamos a asociar que GABA se va a usar para procesos de inducción. ¿Ok? Quiero que se aprendan esa palabra. Inducción. No tanto sueño, sedación ni relajación. Quiero que se aprendan la inducción porque es la primera etapa que tenemos que tener en cuenta. Es una etapa rápida en donde principalmente buscamos el control de lo que va a ser trisis. ¿Ok? Trisis o procesos, algún proceso agudo. Seguimos con GABA B, ¿ok? Que principalmente GABA B, en este caso, es un receptor tipo metabotrópico. Espérate, ¿quién me está hablando? Wait. No puedo. Ya. Ya, tranquila, Alicia. Ya. Como es metabotrópico
y es un receptor de inhibición, ¿qué tipo de proteína G estará ligada? A ver, por lógica, ¿qué tipo de proteína G está ligada? A ver, acá, ¿quién tengo acá? Tengo a Ana Vargas. Buenas noches. Aquí ¿Qué estoy. tal? ¿Qué tal, Ana? Ah, cuéntame. A ver, en este caso sería Hey, ¿no? Porque es inhibición. Perfecto. GI. ¿Y GI en cuánto tiempo, claro, en cuánto tiempo tiene su efecto? ¿Recuerdas? Mm, ¿Minutos ahora? Segundos a minutos, ok, pero está bien. Ok. Gracias, Ana. Ya. Segundos a horas. O sea, tenemos un proceso un poco más largo. No es un proceso tan rápido como quisiéramos, pero sí es un proceso largo y sostenido. ¿Ok? Quiero que se aprendan esta palabra, sostenido y prolongado. ¿Ok? Así que el efecto que vamos a tener acá principalmente es una relajación o bueno, una terapia a largo plazo. Y es acá donde sí está la parte de relajación muscular. Podemos hablar también, claro, una relajación muscular, control capaz de una terapia a largo plazo como es la epilepsia. También o sea, podemos hablar de eso. ¿Y qué más podemos hacer acá? No es todo, creo. G minutos sostenido, método trópico, ya. Es todo por ahora. ¿Alguna duda sobre los receptores GABA? Porque de esto va a ser toda la clase, principalmente. ¿No? Y Yari, tienes tu micro prendido, por si acaso. Así, no, iba a preguntar Ah, ya, algo, pero ya entendí. ya, perfecto. Bueno, eh, eh, ahora acá. Ya, bueno, antes de entrar en esta parte, les quería hablar de los efectos globales de GABA. Ok, los efectos globales de GABA, bueno, como ya lo hemos visto en la parte de cuál es su principal función, podemos hablar también de una regulación del tono muscular, podemos hablar de un control mejor del sueño y de la vigilia, hablamos de una modulación de la ansiedad y, bueno, también reducción de la excitabilidad neuronal. ¿Ok? Así que vamos a hablar de todo lo que va a ser la inhibición en esta parte. Ahora, durante esta clase vamos a hablar principalmente de los barbitúricos. ¿Ok? Pero hay una buena comparación que se hace entre barbitúricos y benzodiazepinas, porque ambos van a actuar en los complejos GABA. Sí, pero hay una diferencia que, bueno, ya lo vamos a ir viendo. Ahorita no lo voy a explicar porque se va a confundir, así que lo vamos a dejar en un ratito más. A ver, ¿qué más les puedo hablar acá? Mm, ya, mejor seguimos porque esta parte ya está ya. Sí, ya, ahora sí. Ya entrando ya en el tema, ahora sí vamos a hablar de los depresores del sistema nervioso central. ¿Ok? Por su propio nombre dice, vamos a hablar de fármacos que van a disminuir la actividad del sistema nervioso central. Todo fármaco que me disminuya esta, pues se va a considerar acá. Miren acá. Pueden ser tanto las benzodiazepinas, pueden ser los barbitúricos, pueden ser los anestésicos generales que también vamos a tocar en esta clase. Y miren acá. Si se dan cuenta, el sitio de acción de GABA es este de acá. Este que estoy pintando. Sí se ven, sí, sí se ve. Este que estoy pintando, acá es donde se une GABA. Y miren en esta otra parte, las benzodiazepinas, los barbitúricos y los anestésicos generales se unen. Acá, acá y acá. ¿Qué significa esto? ¿Qué tipo de agonismo podemos decir que están cumpliendo acá? A ver, voy a llamar a Abril. Sí, Abril. Sofía. Sí, sí, ¿Qué tal, hola. Abril? Sí, acá estoy. ¿Qué tipo de agonismo nos estamos refiriendo si no se une al mismo sitio que se une GABA?
Sería alostérico. Perfecto, gracias, Abril. En este caso estamos hablando de fármacos que tienen una acción alostérica. Lo que va a hacer es principalmente modifican la acción del GABA, pero siempre van a depender de que GABA se una acá. ¿Ok? No siempre, pero ahorita les voy a contar el chiste. Ahorita les voy a contar el chiste. Pero quiero que se acuerdan que estos tres se van a considerar agonistas alostéricos, porque lo que hacen no es que activan GABA. Lo que hacen propiamente dicho es que potencian la acción de este neurotransmisor en este receptor. ¿Ok? Repito, potencian la acción del neurotransmisor GABA en el receptor GABA. Lo que nos da principalmente es un aumento de la hiperpolarización. ¿Ok? Nos aumenta la hiperpolarización. Listo. A ver, acá qué podemos decir. Ya, el aumento de la actividad GABA inhibe la actividad cerebral, ya es lo que ya dije. Eh, el efecto, también lo mencioné, reduce estado de la alerta, atención, memoria, disminuye la actividad del sistema nervioso central. Esto también ya lo mencioné. Ya, entonces vamos a hablar, ahora sí vamos a hablar de las comparaciones, ¿ok? Vamos a hablar de la comparación de los barbitúricos de forma general porque hay una clase o hay una clase específica de barbitúricos que vamos a tocar hoy y hay una clase específica de benzodiazepinas. Y vamos a comparar estos dos acá. Este acá y este acá, que son los más importantes, diría yo. Y estos sí les van a preguntar el porqué de cada uno. Ya, ambos sabemos que son agonistas alostéricos positivos. ¿Por qué positivos? Porque aumentan la potencia de acción del GABA. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el barbitúrico, ojo, escuchen bien, el barbitúrico tiene un mecanismo de acción distinta a la benzodiazepina. ¿Cómo así, José? ¿Qué hace la benzodiazepina? La benzodiazepina lo que hace es aumenta la frecuencia, güey, la frecuencia en el que en el canal GABA el canal no, el receptor GABA se activa, ¿ok? Digámoslo así. Si el receptor GABA funciona cada 5 segundos, con la presencia de la benzodiazepina, va a pasar de 5 a 2 segundos. En cambio, el barbitúrico lo que me hace es aumenta el tiempo de abertura del canal, del receptor. No, del canal, porque va a mantener más tiempo abierto el canal de cloro. Entonces, podemos decir por analogía que propiamente si en 5 segundos, ay, no, wait, si en 5 segundos normalmente pasan 2 iones, a partir de ahora ya no van a ser 5 segundos, o sea, van a ser capaz 10 y capaz puedan pasar una mayor cantidad. No, 5 segundos no. O sea, a ver, ¿cómo lo explico bien? Ya, el canal se abre cada 5. O sea, vamos. Ese es el primer punto de apertura. Pasan 5 segundos y se abre otra vez. ¿Ok? O sea, se cierra en este punto. Se cierra acá y se cierra acá. Esa es la línea cronológica. Se abre acá y se cierra acá. Todo esto en 5 segundos. Benzodiazepinas ya sabemos lo que hace. Aumenta la frecuencia de apertura. Pero GABA no, barbitúrico, lo que me hace es aumenta el tiempo o el periodo en el que este canal está abierto. O sea, pasa a ser todo este periodo.
periodo de acá. ¿Sí? Y acá tenemos también el periodo más largo. Un periodo acá. Tenemos todo este periodo. Entonces, como tenemos un aumento del periodo de apertura, no podemos controlar qué cantidad de iones entran a este nivel. ¿Ok? No es como que es algo más controlado, porque si yo aumento la frecuencia, pues yo controlo y sé lo que entra y lo que sale. Pero acá no. Acá solamente aumento el tiempo. Entonces, si yo mantengo un mayor tiempo abierto, permito un mayor porcentaje de entrada de los iones que vendría a ser el cloro. Y no logro principalmente tener un control exacto de lo que se va a tener dentro de la célula. Wait, ya. ¿Entendieron o lo explico más fácil? Hay una forma más sencilla de explicarlo, pero es menos pedagógico. Y me dijeron que no lo explica así, pero bueno, a mí me funciona. ¿Lo explico más fácil? Sí, por favor. Sí, pues Ya, ya me di cuenta que ya se perdieron. Ya, digamos, esta es tu casita, ¿ya? La casa es igual a una célula, ¿ya? Tu puerta es esta de acá, ¿ya? Es tu puerta. ¿Qué más podemos poner? Ya, esas son las personas. Las personas son igual al cloro, ¿ok? Entonces, lo que vamos a tener acá es que la puerta va a ser mi receptor GABA, ¿ok? Mi receptor GABA. Y la llave, ¿dónde dibujo la llave? La llave va a ser esto, ¿ya? La llave va a ser mi neurotransmisor GABA. Entonces, normalmente lo que debería pasar es que GABA se une a esta puerta y deja pasar a una persona, ¿no? O sea, digamos, GABA llega acá y entra una sola persona. Ahora vamos a ver qué pasa cuando viene la benzodiazepina. Cuando viene la benzodiazepina, lo vamos a poner acá, vamos a poner un triángulo. La benzodiazepina lo que va a hacer es que esta puerta se abra más veces, ¿ok? Así que, digamos, el GABA aún va a tener una relevancia. Va a tener una relevancia este GABA. Y lo que hace la benzodiazepina es que este GABA, en vez de, digamos que, eh, claro, o sea, cada un segundo debería entrar una persona. Pero en este caso, la benzodiazepina lo que hace es que la puerta se abra más veces. O sea, cada un segundo van a entrar dos personas. ¿Ok? Porque me permite la abertura y, claro, la abertura de la puerta una mayor cantidad de veces. Pero entonces tú puedes calcular la cantidad de personas que entran. Así que vamos a hablar que las benzodiazepinas tienen un proceso más controlado. Hay un control de por sí, porque tú sabes qué cantidad de personas entran, porque solamente te aumenta la frecuencia de entrada. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de los barbitúricos? Cuando hablamos de los barbitúricos, vamos a hacerlo así, el barbitúrico lo que me hace es principalmente deja la puerta abierta. Si tú dejas la puerta abierta, estas personas que de por sí quieren entrar, pues pueden entrar las tres, pues. O sea, no es que hay un control propiamente dicho. Esa es la gran diferencia. Es por eso que el barbitúrico se asocia que es un fármaco más peligroso, porque no hay un control, no control.
No hay un control exacto de las personas que entran o de las personas que salen. ¿Ahora sí? Una consulta. Dilo. El, o sea, el hecho de que la benzodiazepina es controlada significa que eso va a ir dependiendo de la dosis, o es como que ya hay algo fijo. Fundamento. No entendí. ¿Cómo dependiendo a la dosis? O sea, dices que las benzodiazepinas es como, o sea, es controlado porque hay una cantidad fija. Claro. La, ya, Porque la benzodiazepina recuerda que funciona con necesariamente la puerta. O sea, benzodiazepina abre y cierra más rápido. Entonces, obligatoriamente tienes que tener una puerta. Si no tienes puerta, no puedes abrir ni cerrar tan rápido. Es por eso que tú sabes bueno, las personas que entran y las personas que salen. O Ese es sea, el chiste. una consulta, José, o sea, tipo, no sé, yo entendí la pregunta, algo así como que si le doy 5 miligramos, ¿no? De benzo, y le aumento 6 o 7 miligramos, va a aumentar esa frecuencia con la que está abriendo la puerta, va a depender Sí y no. de la Hay dosis. un punto. Hay un punto y ahorita lo voy a explicar. De por sí, benzodiazepinas, como saben, depende de una puerta. La puerta, ya lo he dicho, es el receptor GABA y necesitan obligatoriamente una llave. Entonces, la benzodiazepina, como depende de una puerta, necesita obligatoriamente que haya presencia de GABA. Si no hay GABA, si no hay la llave, por más de que quieras abrir más veces la puerta o cerrar más veces la puerta, como no tienes llave, pues no funciona. Este es un efecto conocido como el efecto techo. Efecto techo. Es más, lo voy a dibujar acá. Oye, el efecto techo es así. Y este es, ya. Digamos, esta es tu curva dosis-respuesta, ¿no? La dosis está acá y la respuesta está acá. Y esta es mi cantidad de receptores GABA que hay. GABA. Digamos, aumentas dosis. ¿Aumentas dosis de qué? De la benzodiazepina. Tú aumentas dosis, aumentas dosis, aumentas dosis, aumentas dosis. Llegas a este punto y por más de que tú aumentes dosis, la respuesta solo se va a quedar acá, en este límite. ¿Por qué? Porque la benzodiazepina depende que exista o que haya GABA. Si ya no hay GABA en esta parte, pues no tiene efecto. Y por más de que aumentes la dosis, pucha, aumentas 20 veces más, pues, no tiene un efecto fijo, porque tu límite excesivamente va a ser la presencia de GABA. ¿Ok? Ahora sí, Alexia y Yari, ¿entendieron? sí parece. Sí, Gracias. Ya. Ahora, hay otro chiste acá. ¿Qué pasa con el barbitúrico? Lo mismo, vamos a hacer otra tabla. Wait, y acá está GABA, ¿no? Otra tabla. Esta es GABA. El barbitúrico, como te he dicho, deja la puerta abierta. Entonces, acá hay un chiste. Acá hay un chiste muy curioso. Cuando tú al barbitúrico aumentas la dosis, das una mayor cantidad de dosis, deja el receptor GABA, o bueno, el canal de cloro, más tiempo abierto. Entonces, va a llegar un punto que lo vas a tener tanto tiempo abierto que no va a haber un punto de retorno. Entonces, barbitúrico, cuando tú aumentas la dosis,
aumentes, aumentas, aumentas, el tiempo puede pasar de que esté abierto, digamos, 10 segundos a que esté abierto 100 y luego 1000 y luego así. O sea, ese es un ejemplo, por si acaso. Pero es dependiendo tu dosis. Entonces, si está abierto, digamos, 1000 segundos, pues de por sí ya no depende que haya una llave, pues ya no depende que el GABA esté presente para que tenga un efecto de inhibición o no, con tal de que le haya abierto la puerta una sola vez y que tenga el efecto de 1000, pues pucha, va a tener un efecto ilimitado. Así que se le conoce que los barbitúricos no tienen techo, no tienen techo, ¿ok? Mientras que las benzodiazepinas, su techo es el GABA, porque sin GABA no pueden trabajar. En cambio, el barbitúrico sí, siempre y cuando las dosis sean muy altas. Ok, me dejé entender hasta acá. Creo que esa es la parte más complicada de todo el tema. El resto sí es pasable, es entendible. ¿Quién lo entendió para repetirlo? Y díganlo, ¿ah? Porque esto les van a preguntar todo esto. Ya saben que yo no me molesto, yo lo explico 20 veces si ustedes quieren, pero díganme, lo juro. Es mejor equivocarse acá que equivocarse en su pasito o en práctica o en el examen. Ya. Espero que se haya entendido. Si no me dicen nada, ya. Seguimos pues entonces. Ya. Ahora, como ya vimos cómo funcionan los fármacos, claro, ya hemos visto cómo funcionan los fármacos principalmente con canal de cloro y aumentando la depresión. Ahora vamos a ver lo que vendría a ser principalmente el grado de profundidad de la depresión. ¿Ok? Este es importante, sí, capaz para saber en qué grado estamos, principalmente cuando se usa un depresor del sistema eh, nervioso. En este caso tenemos 5 grados. Primero, el efecto ansiolítico, que quita o disminuye principalmente la ansiedad, por su propio nombre dice. Luego, sedante, que principalmente lo que se define acá es que produce un estado de calma, una relajación un poco más completa. El hipnótico. El hipnótico principalmente se refiere a que induce el sueño. Te comienza a dar sueño y bueno. Luego tenemos el tranquilizante que está ligado a la disminución de la actividad motora. En este punto tenemos una disminución de los reflejos, disminuye también tu capacidad para tener alguna actividad física. Y por último tenemos la anestesia general, que va a ser la pérdida de conciencia, algesia, que es el dolor, algesia, y amnesia, ¿ok? Que va a ser el recuerdo. Tenemos estos 3 grados en esta parte de anestesia general, ¿ok? ¿Hasta acá todo claro, chicos? José, consulta, ¿qué era sedante? ¿Qué? Ah, Sedante. sedante te da calma, o sea, te relaja en un estado de somnolencia. Somnoliento. Este te disminuye la ansiedad, que es un proceso más mental. El hipnótico, pues, te da sueño. Y este te disminuye la actividad motora con los reflejos. ¿Ok? Ya. Pero haya quedado claro, chicos. Igual, lo vamos a ir viendo, porque tanto benzodiazepinas como barbitúricos tienen su clase cada uno. Y bueno, ahorita justo nos toca barbitúricos. Vamos a hablar la parte exacta de cómo funciona cada uno. Pero quería que entiendan la comparación, ¿sí? Cuando hablamos de un efecto techo y cuando no hablamos de un efecto techo. Bien,
Ahora sí, los barbitúricos. Ya. De forma simple, los barbitúricos, como ya vimos, son depresores del sistema nervioso central. ¿Ok? Todos estos son derivados de algo, que es el ácido barbitúrico. ¿Ok? El ácido barbitúrico. Ahora, su función principal, pues, directamente es inhibir el sistema nervioso central a partir de GABA en el receptor GABA-A. ¿Ok? Principalmente en GABA-A. Y tiene efectos de, bueno, de un inhibidor del sistema nervioso central. Acá quiero recalcar algo. Primeramente les quiero hablar del ácido barbitúrico, que lo tienen acá. Este es su amigo de acá. Como pueden ver, es una molécula de 6 carbonos, ¿ok? El carbono 1 es este, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos son los 6 carbonos que van a tener. Ahora, el ácido barbitúrico tiene 3 características para que se llame así. Tiene un anillo de pirimidina, un grupo amina y tiene 2 grupos cetonas. ¿Ok? Esa es la estructura química. Todos los barbitúricos tienen esto, ¿ok? Tienen esta estructura química y es por eso que son reconocidos como barbitúricos. Ahora, si todos son lo mismo, José, ¿cuál es la diferencia? Va a haber una diferencia tanto en el carbono 2 como en el carbono 5. Pero principalmente hoy vamos a hablar del carbono 2. ¿Por qué? Porque en el carbono 2 puede estar tanto oxígeno como puede estar también azufre. ¿Ok? La diferencia, el azufre hace que esta molécula sea más lipofílica. Si es más lipofílica, hablamos de que puede penetrar de forma más fácil la barrera hematoencefálica. Entonces, si penetra de forma más fácil, vamos a hablar de un efecto más rápido. ¿Ok? En cambio, pues la parte del oxígeno pues tiene un efecto un poco más lento. O sea, no tan lento, pero sí. Es un efecto más lento pero más prolongado. ¿Ok? Y según esta clasificación también se le puede clasificar. O sea, según, a partir de esta característica. ¿Por qué? Miren acá. Según la estructura, podemos clasificar los oxibarbitúricos y los tiobarbitúricos. Los oxi son los que tienen la O de oxígeno en el carbono 2, y los tios son los que tienen azufre en el carbono 2. ¿Ok? Y bueno, acá tenemos unos ejemplos, que es el tiopental, que tienen que acordarse, el amo, el feno, y de los tio son de acción más rápida, el tiopental y el tiamilal. Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora vamos a clasificar principalmente según su duración. ¿Ok? Vamos a hablar de la duración de cada uno. Obviamente los tiobarbitúricos van a tener la acción más rápida. Por eso acá está el tiopental, el tiamilal. Ese no importa, nunca lo preguntan. Los de acción corta ya tenemos un poco de los oxi, como va a estar el pentobarbital. Luego tenemos los de intermedia, que acá tienen que acordarse el amo barbital. Y el prolongado tenemos el feno. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el tiempo de cada uno? Tienen que acordarse únicamente del tiopental, que es de 15 a 30. Es la duración del efecto de este fármaco. Y el fenobarbital, que es de 12 a 14 horas. Este es minutos, es horas. Ahora, ¿cuándo uso uno de acción ultra corta y cuándo uso uno de acción prolongada? Cuando hablamos de acción ultra corta, principalmente lo usamos para controlar no, una tesis no, para entrar o inducir la inducción
la inducción rápida de un anestésico. Queremos algo rápido, ¿ok? Algo rápido, algo potente, propiamente dicho. En cambio, cuando damos un fármaco de una mayor duración, hablamos de que queremos un efecto más terapéutico de una enfermedad crónica. Ejemplo, la epilepsia. La epilepsia es un trastorno crónico que, bueno, se tiene que ir controlando, propiamente dicho. ¿Ok? Y ahora sí, ¿qué más? Ya. Y bueno, vamos a repetir una vez más el mecanismo de acción, porque quiero que se acuerden. ¿Ok? Vamos a ir parte por parte. No, voy a preguntar. Si todos dijeron que sabían el mecanismo, pues a ver, vamos a preguntar. Drace, Drace Sosa, Sí, José. ¿cómo estás, Drace? Cuéntame. ¿Te sabes el mecanismo de acción de los barbitúricos? O sea, como le has explicado ahorita con el Con tus benzodiazepam. No, propias palabras. ¿Cómo te sale? ay, Te, a ver, apoyamos. sin bullying, por favor. Ya, ya. Sin bullying, sin bullying. Si no me equivoco, se unían a los receptores de los canales de cloro. Ya. ¿Cómo se llama el receptor? GABA, Ya, si no me sigue. equivoco. Sí, sí, sí. Em, entonces, en el canal de cloro ingresa este y se hiperpolariza la célula. Ya. Me aumenta el cloro y tengo la hiperpolarización, ¿no? Sí, Pregunta. ¿Aumenta la frecuencia o aumenta el tiempo que está abierto este canal? aumenta el tiempo que está abierto. Aumenta el tiempo que está abierto. Si me aumenta el tiempo, ¿hay un control o no hay un control? No hay control. Y si no hay control, hay mayor efectos adversos, ¿verdad? Sí. Dime el que se te venga a la mente, un efecto adverso el más peligroso que te imagines, ahorita mismo, cualquiera. Am, ay, no ¿Qué te sé. mata? ¿Qué te mata así, rápido? No tengo idea. No, no, no. Un Am, paro, po. mm, ah, ah. Ok. Puede ser paro tanto cardíaco como paro respiratorio. Y es por eso que los barbitúricos son bien peligrosos. Te puede dar tanto paro cardíaco como paro respiratorio. Te puede dar ambos. ¿Sí? Y es por eso que hay que tener bastante cuidado. Como bien dijo Grace, como no hay un control, no hay un techo, no hay un techo. Y si no hay un techo, no vamos a tener el límite que sería el neurotransmisor GABA que está en las benzodiazepinas. Y es por eso que nuestros efectos adversos suelen ser más peligrosos. Gracias, Grace. Perfecto. Y seguimos, chicos. ¿Hasta acá todo claro? Ya, de esto, Pepas que viene es los fármacos según la duración. Esto sí les preguntan. Según la duración, ¿qué fármaco es? O sea, les van a decir, ¿cuál de estos fármacos es un barbitúrico de acción rápida? ¿Cuál de estos fármacos son no, rápida no. Son de duración corta, duración larga, todos esos preguntan. ¿Ok? Y el mecanismo. La estructura no mucho, pero siempre hay que tener en claro que los oxis son los que tienen el compuesto oxígeno en el carbono 2 y los azufres, bueno, y los tíos tienen el compuesto azufre. ¿Ok? Seguimos, chicos. Ya, ahora sí, cinética de los barbitúricos. Esta parte no me gusta porque no lo preguntan mucho, son datos más que todo. Así que si quieren, apréndselo. Si no, pues bueno, o sea, no es relevante, claro. Ya, primero, absorción. ¿Qué puedo decir de la
absorción, que todos los barbitúricos o la gran mayoría se dan vía oral. O sea, tienen una buena biodisponibilidad a nivel gástrico. Y también sabemos de que como actúan a nivel del sistema nervioso central, tienen que ser lipofílicos. ¿Ok? Tienen que ser lipofílicos, porque si no, no pasan la barrera hematoencefálica y ya, pues, o sea, no tiene el efecto que yo quiero. Tiene una alta distribución. ¿Por qué tiene alta distribución, José? Porque tiene que llegar al sistema nervioso central. Si no, se queda únicamente en los intestinos o bueno, por ahí. Y de por sí, si se queda por ahí, no es el efecto que yo quiero. Quiero que llegue a esta parte de acá, que tiene su barrera, que es la barrera hematoencefálica. Entonces tiene que pasar esto de acá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En metabolismo. Ah, este sí es importante. Inducen actividad de los CIPS. Esto se los explicó Cinética, les explicó Sebastián. A ver, voluntario. No, voluntario no. Dedo. Javier, mayor. ¿Estás o te fuiste a dormir? Uy, creo que no estás. Alexia, Sí. ¿qué tal, Alexia? Hola, otra vez. Cuéntame, ¿sabes qué es una inducción? Un proceso de inducción. O sea que lo estimule. ¿Estimulas qué cosa en el metabolismo? ¿Y por qué es Eh, malo? o sea, en el metabolismo es, o sea, tratar de transformarlo o sea, en un compuesto que sea de fácil eliminación. ¿Ya? ¿Y qué pasa si induces este mecanismo? O sea, más rápido lo eliminarían. Entonces, ¿ya? Entonces, estos fármacos normalmente se tienen que usar junto con otros fármacos o no. Eh, no. Ya, preferiblemente no. Perfecto, Alexia. Gracias. Preferiblemente no se usan, chicos, ¿ok? Porque estos normalmente inducen la actividad enzimática, principalmente el CYP. ¿Cuál es el que más induce? El fenobarbital. Barbital. Sí, creo que sí es el feno. Igual, lo vamos a ir viendo. Y a la excreción, normalmente se eliminan por vía renal, la gran mayoría, por vía renal. ¿Y qué podemos decir acá? Ya, los de acción ultra corta pues se eliminan más rápido y los de acción prolongada se eliminan de forma más lenta. ¿Ok? Así que si tenemos una terapia de acción prolongada de fenobarbital, tenemos que esperar más tiempo que este se elimine. ¿Ok? Y esto no pasa con el ultra rápido que es el tiopental. Tiopental. Ya, acá mis tres pepas, que apuesto que les viene una. Mis tres pepas que están acá. A ver, ¿qué les he puesto acá? Ni yo me acuerdo. Ya, tiopental tiene acción ultra rápida debido a que es altamente liposoluble. ¿Y por qué es altamente liposoluble? Porque tiene el azufre en el carbono 2. Y no, nada más, solo eso. Se elimina en la orina. Sí, eso más. El feno, lo que les dije, induce la actividad de CYP en el metabolismo. Entonces, el feno nunca, uy, nunca se da en polifarmacia. Polifarmacia. ¿Ok? Nunca dar en polifarmacia. Y por último, esta parte sí. Los barbitúricos son considerados ácidos débiles. Entonces, ante una intoxicación, un mecanismo que aprendieron en cinética, que es muy útil para eliminar una mayor cantidad de barbitúricos, podría ser alcalinizar la orina. ¿Ok? Esto no les voy a explicar porque, bueno,
Y ahora sí. Este es de cinética. Ya tampoco lo voy a explicar porque ya lo saben, pues. El proceso cinético para eliminar mayor cantidad de fármacos, según la propiedad de ácidos débiles y de ácidos y de bases débiles. Ya, efectos sistémicos. Esto sí es lógico, creo yo. Creo yo que es lógico. Creo que se lo pueden aprender por lógica. Si saben de que los barbitúricos inducen la inactivación, pues en todos los órganos va a haber una inactivación, por lógica. Ejemplo, cardiovascular. Disminuye resistencia vascular y me da vasodilatación. Y con esto disminuye mi gasto cardíaco y mi presión. Eh, Atenúa, bueno, no, esto no. Respiratorio. Deprime el centro de respiración también. ¿Por qué deprime el centro respiratorio? Porque ustedes saben de que el centro respiratorio está principalmente en el bulbo. Entonces, si este fármaco llega al bulbo raquídeo, pues te da una depresión respiratoria. Y ya, si causa una gran depresión, te lleva al paro. Y el paro respiratorio te llega a la muerte. Fin, no hay más. Sueño, es importante que aumente el tiempo total de sueño, eso sí es relevante, y disminuye el periodo de latencia, ¿ok? O sea, que te quedas dormido más rápido. Alarga los periodos REM y no REM, eso es para descansar. Esta parte, bueno, GABA, que también ya lo hablamos. A altas dosis tiene una actividad mimética al GABA, ¿ok? Pero no es la actividad exacta, sino que abre de forma independiente los canales de GABA, principalmente por su principio de que aumenta el tiempo. Aumenta tanto el tiempo que parece ser de que el receptor o el canal está completamente abierto sin la presencia de GABA. Y bueno, en dosis bajas sí, normal, pues prolonga el tiempo de apertura del canal. Así ya lo expliqué. En hepático normalmente son considerados inductores. ¿Quién es el más inductor? El feno. El fenobarbital es el más importante acá. Ya. ¿Hasta acá todo bien, chicos? ¿O dudas? Porque vamos a entrar a la otra clase. Aunque es corta, son 2 diapos. ¿Descansito o avanzamos y terminamos ya? Son dos. El que hable primero tiene la razón. Vamos. ¿Avanzamos? Ujú. Ya. Sí. Ya se quieren ir ya. Ya me di cuenta ya. Ya voy. Espérate. Mi cafecito. Ya sí. Ya. Esta es la otra parte de la clase, ya es la parte final. Y vamos a hablar de la anestesia general. No vamos a tocar partes específicas de clasificación de anestésicos, ni de cuándo usar, ni de qué terapia usar, ni cuál es la combinación que normalmente se usan, porque existe una combinación exacta con dosis exacta. No creo que es relevante y tampoco lo van a preguntar. Ok, así que vamos a ver la parte más general y vamos a hablar de dos principales, ¿ok? Los endovenosos y los inhalatorios, que normalmente se usan juntos. Ya, pero ya vamos por lo general, ¿ok? Cuando hablamos de anestesia general, vamos a hablar de un estado reversible de la pérdida de la conciencia inducido por fármacos, ¿ok? Esto siempre es inducido por fármacos y es un proceso reversible. ¿Ok? Principalmente es para permitir el correcto desarrollo de intervenciones quirúrgicas y procedimientos invasivos. ¿Ok? Este es mi principal fundamento. Yo doy una anestesia para permitir esto, un procedimiento invasivo. Ahora, en este procedimiento invasivo, yo tengo que cumplir ciertos objetivos.
Yo le he puesto sí, pero no es así. O sea, H es la hipnosis, ¿ok? Lo que ya les dije. La hipnosis es la pérdida de la conciencia para que tu paciente no esté consciente pues mientras lo operes. La A es de la analgesia, para que directamente al paciente no le duela. Ustedes saben de que los pacientes que tienen coma, o bueno, están en estado vegetativo, aún sienten. Y no es que, digamos, le pegas y, o sea, no se mueve porque no sienten, no, sí sienten. Así que tenemos que evitar este efecto, el efecto del dolor. ¿Qué más tenemos que evitar? ¿Qué es la I? ¿I? I no es. The fuck. Está mal. Acá es B, que es el bloqueo neuromuscular. ¿Ok? Ese es el bloqueo neuromuscular. ¿Por qué? Porque, pucha, quieres más que todo que tu paciente esté relajado, que no se mueva, pues por obvias razones no podemos permitir tener, bueno, hacer de que el paciente tenga ciertos eh, reflejos. ¿Ok? Tenemos también la A, que es la amnesia, que nos evita que el paciente recuerde esta situación mala, propiamente dicho, porque hay pacientes que despiertan del quirófano y dicen como que, Doc, yo recuerdo justo cuando me estaban abriendo algo, no sé, algo así te dicen. Y hay veces que escala tanto que te pueden denunciar. Así que es importante que el paciente no se acuerde de estos eventos que muchas veces son traumáticos para eh, el paciente del día a día. Y por último tenemos la E, que es la estabilidad autosómica o la estabilidad del sistema simpático. Ustedes saben que el sistema simpático, no, ya, voluntario, ya hablé mucho ya. Ana, Aquí estoy. ya. Cuéntame, si tú le cortas la panza a un paciente, el sistema simpático, ¿qué va a hacer? ¿Cómo reacciona? ¿O cómo debería reaccionar? Porque no es algo normal, pues, o sea, vas, le abres panza, le quitas una tripa, o sea, ¿cómo crees que actúe tu sistema? O sea, le quito la tripa así, ya. Mm, Ideas, tírate ideas. ¿Crees que el cuerpo estará tranquilo? Yo no, no, yo no creo. no. ¿Qué crees Se ve que pase? ralentizado, ¿Cómo? ral- ralentizado el proceso de digestión. Ya, una digestión Mm, ralentizada. ¿Qué más? Algo más así, más fuerte, algo más trágico. mm, Corazón, ¿cómo va a estar? ah, ¿Latiendo tranquilo, despacio? no, No, va no a estar creo. acelerado, ¿no? Va a estar Aumenta acelerado. la frecuencia. Ajá. Respiración, Mm, agitado. ¿No claro, crees? mayor también. Claro, aumenta mi respiración, mi frecuencia respiratoria. Y todos estos procesos son complicaciones que no queremos que nuestro paciente tenga durante la cirugía. Normalmente queremos que el paciente esté estable, tenga un ritmo normal, tenga una frecuencia respiratoria normal. Es por eso que siempre tenemos que tener en claro que tenemos que buscar una estabilidad del sistema simpático. Gracias, Ana. Ya, esos son los objetivos. Apréndanse los cinco, obligatorio. El mecanismo de acción es el mismo, pues. ¿Recuerdan lo que vimos? La gráfica del GABA. Justo ahí también había un agonista alostérico. Un agonista alostérico para lo que vendría a ser los anestésicos generales. Así que va a actuar de la misma forma. Potencia la acción de GABA y hace que, bueno, el canal de cloro se abra de forma más rápida. ¿Ok?
Y bueno, acá sí me toca hablar de lo que vendría a ser los tipos de anestésicos. ¿Ok? Tenemos dos, los endovenosos y los inhalatorios. ¿Ok? Voy a hacer una tabla de comparación acá. Acá tengo endovenoso y acá tengo inhalatorio. Y vamos a comparar varios conceptos en sí. O sea, ustedes saben que endovenoso es por sangre, o sea, mediante una vía, un canal, un catéter, y inhalatorio es mediante la membrana pulmonar, propiamente dicho. También se puede absorber fármacos a nivel de esa zona. Entonces, cuando hablamos del inicio de acción, vamos a tener de que el endovenoso es mucho más rápido que el inhalatorio. ¿Ok? Aquí, ¿qué más tenemos? El control. El control de las dosis y el control del margen terapéutico es mucho más fácil controlar al inhalatorio que al endovenoso. ¿Qué más podemos hablar? La eliminación. La eliminación es mucho más fácil exhalar y eliminar por el pulmón que hacer que mi riñón trabaje y elimine el fármaco. Y por último, el uso. El uso es relativo, ¿ok? Porque el endovenoso, a pesar de tener un control bajo y que se elimina en más tiempo y por lo tanto tiene más efectos malos, como es de acción rápida, el endovenoso siempre se va a usar para una inducción, para meter a mi paciente. O sea, con este fármaco endovenoso se comienza la terapia para comenzar la cirugía. Porque va a hacer que tu paciente que, digamos, esté despierto, lúcido, con reflejos, capaz esté estresado. He visto pacientes de que en un minuto se quedan dormidos. En tan solo un minuto, el paciente que estaba despierto, agitado, que estaba capaz no sé, nervioso, se queda dormido. Y es por eso que siempre vamos a usar esta vía, la endovenosa, para inducir este estado a nuestro paciente. Y por otra parte, vamos a usar la vía inhalatoria para el proceso de control de esta inducción. Así que lo vamos a tener para principalmente el mantenimiento. Mantenimiento. O sea, pasamos de la inducción al mantenimiento. ¿Ok? ¿Por qué? O sea, y esto es durante toda la cirugía. Durante toda la cirugía. ¿Por qué? Porque el control es más fácil, directamente dicho. Tenemos un control más fácil. Ya. Y es acá que hablamos de un tipo de anestesia multimodal. Cuando hablamos de multimodal, vamos a hablar de una anestesia que se usa primero el endovenoso y luego el eh, inhalatorio. ¿Ok? Es la suma de los dos anestésicos. Ya, tenemos comparaciones de inhalatorios. Ya, vamos a ver las etapas de la anestesia principalmente. Va a haber cuatro principales etapas que se van a denominar principalmente por la dosis que des. Claro, por la dosis que des. O sea, según la dosis que das de anestésico, vas a llegar de etapa uno a etapa 2, de etapa 2 a 3 y de 3 a 4, que la 4 ya es lo peor que existe porque hay una parálisis vulvar y ahorita lo voy a explicar. Ya casi no voy a escribir. Ya, me dio flojera. Ya. En la primera etapa, lo que primero vamos a tener de nuestro paciente es que va a haber pérdida de la memoria. Vamos a tener un proceso de amnesia.
¿ok? Y va a disminuir el dolor. O sea, tenemos tanto amnesia como analgesia, ¿ok? En esta etapa uno hay dos procesos, amnesia y analgesia. La etapa 2. La etapa 2, ¿en qué consiste? Delirio y excitación. Primero, vamos a hablar de que el paciente pierde el conocimiento. O sea, la conciencia propiamente del paciente se ve disminuida. ¿Qué más podemos ver acá? La disminución de los reflejos. ¿Ok? Acá también es importante destacar que disminuye. Hay un reflejo bien famoso que disminuye, que es el reflejo palpebral. ¿Quién sabe qué es el reflejo palpebral? Reflejo. ¿Nadie sabe? Ya. El palpebral es el reflejo de los párpados, pues. De los párpados. O sea, ya no tienes capaz la capacidad para abrir o cerrar párpados de forma ante un estímulo visual propiamente dicho. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se le conoce como también estado de excitación? Porque en esta fase vamos a tener tres principales cosas. Una respiración arrítmica, o sea que no tiene ritmo, arrítmica. Tenemos movimientos involuntarios y tenemos las pupilas dilatadas, que también se conoce como la midriasis, pues, ¿no? Midriasis. Ya. Esos tres fenómenos ocurren en este proceso. Au. Y por eso se le conoce también como etapa de excitación. Seguimos. La etapa de anestesia quirúrgica. En esta etapa es donde se opera. Si les preguntan en su examen, ¿en qué etapa de la anestesia es donde se da el acto quirúrgico? Ustedes responden tres. Ya. ¿Qué más se puede hacer acá? Normalmente podemos hablar de que hay una depresión de todos los sistemas, una depresión leve, tanto del sistema respiratorio, depresión de la parte respiratoria y de la parte cardíaca. Es por eso, como ven acá, el paciente está conectado a un monitor. Y es por eso que siempre es necesario esto. ¿Ok? Así que nada, acá es donde se le opera al paciente. Y en la etapa 4 ya hablamos de una parálisis del bulbo. ¿Ok? Esta es la fase más peligrosa. Y es donde capazmente, o sea, normalmente cuando te excedes la dosis, puedes llegar a esta etapa. ¿Y en qué consiste esta etapa? Principalmente procesos de paro. Paro tanto respiratorio, porque llega al bulbo y el bulbo se encarga del centro de la respiración, o puede ser un paro cardíaco. ¿Ok? La clínica principalmente que te va a diagnosticar esto es que tienes una hipotensión, HTA, tienes también una piel fría y pálida. Piel fría y pálida. ¿Ok? Esas son las cuatro etapas de potencia de un anestésico. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que son los anestésicos. Primero vamos a ver los endovenosos. ¿Ok? Que son un poco largos, pero nada del otro mundo, digámoslo así. Primero, bueno, en mi caso, durante mi ciclo se nos habló de tres. Y es por eso que les traje los tres como un cuadro de comparación para que cada uno vaya viendo cómo es que se distingue cada uno. Y vamos a hablar de las diferencias y características que tiene cada uno. Comenzamos con el mecanismo de acción. ¿Ok? Como ya le dije, tenemos tres fármacos: la ketamina, propofol y etomidato. ¿Ok? Los tres van a actuar de la misma forma, excepto uno, la ketamina. La ketamina lo que hace es antagonista a los canales de NMDA, que es el receptor del glutamato. ¿Ok?
Este es importante, porque los otros dos sí actúan en un receptor GABA. GABA A y acá también, GABA A. Potencia, potencia, ya. El inicio de acción. Este sí es importante. El que actúa más rápido de los tres es Propofol. ¿Ok? No hay un dato exacto, pero es el que actúa de forma más rápida. Seguimos. Duración. La duración también es importante y tener en cuenta que la más larga es la ketamina. Recordar, los endovenosos normalmente actúan de forma rápida y no duran mucho, o sea, y no tienen una duración muy larga. Es por eso que dije que el mantenimiento de la anestesia se hace con los inhalatorios. ¿Ok? El efecto cardiovascular. Esta parte sí es importante. ¿Ok? Porque el ETO, ya, vamos a hablar el fármaco uno, fármaco 2 y fármaco 3, ¿ya? El fármaco uno tiene un efecto estable. No tiene daño o no tiene efecto tanto en la parte cardíaca. Entonces, si tenemos un paciente que tiene algún problema cardíaco, ya sea una hipertensión, capaz un infarto trónico que tiene problemas con el corazón, pues nuestra mejor opción podría ser el fármaco uno. Seguimos. El propofol, este sí es importante. El propofol deprime la presión arterial y el gasto cardíaco. Cuando yo hablo de depresión de la presión, hablo principalmente que me causa vasodilatación. Y cuando yo hablo de una disminución del gasto cardíaco, hablo principalmente de una disminución de la contracción. ¿Ok? De la contracción del corazón, pues, obviamente. Y acá tenemos un efecto completamente contrario. Acá estimula la frecuencia y la presión. Interesante, ¿no? Así que si me estimula la frecuencia y la presión, en estos pacientes nunca se da ketamina en pacientes que tengan hipertensión arterial. ¿Ok? Porque me aumentan el riesgo de generar algún tipo de ruptura en el vaso. Seguimos. El respiratorio. Del respiratorio tenemos acá primeramente que me causa una depresión fuerte, que es el fármaco 2, que es el propofol. ¿Ok? Y acá tenemos también mina de presión. No, acá no es esto. Acá quiero destacar de que me da broncodilatación. Y la ketamina que te da broncodilatación y el propofol me disminuye bueno, me deprime la respuesta respiratoria. Seguimos. Presión, bueno, efecto en el cerebro, primeramente. Acá primeramente quiero hablar de lo que es el PIC, ¿ok? De la presión intratraniana. ¿Quién me aumenta mi presión intratraniana? Únicamente la ketamina, ¿ok? Por eso nunca se usa en un trauma cráneoencefálico. En un paciente que viene con un trauma en este nivel, nunca se da ketamina, porque lo que hace es aumenta la presión intratraniana. Analgésico, este sí es PEPA también. El único que tiene efecto analgésico es la ketamina. El resto no. Miren, no da efecto analgésico. Entonces, el paciente puede despertar por dolor, porque hay casos que, claro, el paciente está dormido, pero se despierta porque siente mucho dolor, está en un estado hiperactivo, como se conoce. Hiperactivo. ¿Ok? Así que el único que me causa analgesia es la ketamina. Ya, a ver, ¿qué más tenemos acá? Ya, el hipnótico no importa. Y acá, el principal. Acá principalmente
Del fármaco uno quiero que se acuerden que tiene un efecto estable en el corazón. Y es por eso que se usa principalmente para pacientes que tienen una inestabilidad hemodinámica. Ok, esto acuérdense, si tu paciente tiene algo en el corazón o algo en los vasos, este va a ser tu fármaco de elección. Ahora, si tu paciente entra por UCI y quieres un efecto rápido, muy rápido, el primera opción es Propofol. Es por eso que el Propofol es el que más se va a usar. El Propofol es el más famoso porque siempre se usa en UCI. ¿Ok? Y acá vamos a hablar de procedimientos dolorosos, ¿ya? Porque es el único que me causa analgesia. El único de los tres. Ya. Y por último, quiero destacar esto acá. En desventaja o efecto adverso, vamos a decir que la ketamina, como me aumenta la presión intratraniana, está muy relacionado a lo que es la presencia de alucinaciones. ¿Ok? Esas son mis pepas de estos tres fármacos. ¿Ok? No hay una forma fácil de explicarlo, es memoria prácticamente, porque es la propiedad intrínseca de cada fármaco. ¿Sí? Esto sí es memoria. Si quieren, tómenle captura y comparen con los datos que les digan en clase, que va a O sea, ser lo mejor. Dilo. una consulta, o sea, bueno, la ketamina sigue siendo un analgésico barbitúrico, Eh, o no, no, la ketamina no es barbitúrico, es otro tipo de anestésico. pero sí está en el grupo, o sea, estamos hablando de él porque es un analgésico. Estamos hablando de él porque me produce mis efectos de anestesia. Ah, sí, sí, corrección. Ya, gracias. Ya, ya. Lo que les recomiendo de ahorita, cuando veamos tablas, es tómenle una captura para que no tengan que comparar desde cero. Y a la hora del ateo, vayan con estas tablas y comparen con los datos que les dicen ahí. ¿Ok? Porque de por sí los fármacos no cambian. O sea, los efectos de los fármacos no cambian. Lo único que puede cambiar es que el doctor aumente algunos efectos o que diga unos datos más. ¿Sí? De acá, dudas, chicos, de la primera parte de anestesia, ¿no? Ya, seguimos. Y ahora sí, la última. Ya la última, ya nos vamos, ya. Y ahora sí. Lo último ya es anestesia inhalatoria, que bueno, ya lo he dicho propiamente. Es un anestésico que entra por vía inhalatoria. O sea, no hay mucha ciencia detrás de esto. Y también ya lo mencioné, es un tipo de anestésico que se usa para mantener el estado de anestesia. No la induce, sino que la mantiene. La terapia o la terapéutica de la anestesia inhalatoria es mantener el periodo de anestesia, ¿ok? Porque tiene un control más positivo, se elimina más rápido y directamente se puede dar de forma continua. No hay mucho problema con eso. Ahora, los anestésicos inhalatorios se van a dividir en dos, en los gaseosos y en los volátiles. ¿Ok? Los gaseosos, pues, son los que a temperatura ambiente son gas. Y los volátiles son los que a temperatura ambiente son líquidos, pero cuando se vaporizan, se usan como anestésicos. ¿Ok? O sea, es aquí donde van a ser inhalados, una vez que se hayan vaporizado. Ahora, dentro de los gaseosos, principalmente tenemos los inorgánicos y los ali- alicílicos. Dentro de los inorgánicos tienen que aprenderse el óxido nitroso, que también es conocido como N2O y el xenón. Ay, el xenón. Y de este de acá,
El trimelo creo que es el único que les pueden preguntar. El trimelo. Ahora vamos con los volátiles, que son los que más preguntan. Y son de los fármacos que van a ver en la TEO. Tenemos los ésteres y los hidrocarburos de halógeno. ¿Ok? De estos se van a separar también en dos grupos. ¿Ok? Y los únicos que quiero que se acuerden son estos dos. Los fluorados y los fluorados de acá. En los ésteres, o bueno, claro, en los ésteres, lo que vamos a tener principalmente es el sevoflurano, florano, el desflurano y el isofluorano. Y acá en hidrocarburos halógenos vamos a tener el alotano. De estos cuatro fármacos les van a preguntar. Únicamente preguntan de estos cuatro y tienen que saber de dónde son. Estos tres son ésteres y este único es un halógeno. ¿Ok? Ahora, dentro de la anestesia inhalatoria hay dos conceptos que tienen que aprenderse, que es el CAM y que es el porcentaje sangre-gas o coeficiente sangre-gas. ¿Ok? Esos dos conceptos son bastante preguntados. Vamos a comenzar con el CAM, ¿ok? El CAM que ven acá. Por su propio nombre, ¿qué dice? Es la concentración alveolar mínima de un anestésico inhalatorio que me va a permitir que el movimiento en el 50% de las personas no aparezca. En otras palabras, es la concentración necesaria según la dosis para que el 50% de los pacientes tenga efectos de anestesia. Es lo mismo que vimos hace 2 semanas con lo que es potencia, ¿no? Porque es dependiente de una dosis. Es decir, si tenemos una CAM más alta, el fármaco es poco potente. En este caso, el CAM más alto que tenemos acá es 105. Es decir, si tiene CAM de 105, eh, el, el N, el N2O va a ser un fármaco inhalatorio débil, o sea, poco potente. Cuando hablamos de poca potencia es que necesitas más dosis, una mayor cantidad de dosis, para que tenga un efecto deseado. Eso es lo que hablamos la semana pasada de curva derecha, curva izquierda, ya bueno. Esto tiene que ver con el CAM, ¿ok? Y esto es importante saber porque mientras que el CAM sea más bajo, la potencia del fármaco es mayor. Entonces, acá podemos decir que el metoxiflurano tiene una potencia muy alta. Entonces, necesita poca dosis para producir un efecto muy amplio. Un efecto amplio. ¿Ok? ¿Se entendió? El CAM. Porque este sí le van a preguntar. Es lo mismo que potencia. Cuando lo comparen con potencia en dinamia, van a entender el CAM también. José, consulta, Y como si fuera una dosis efectiva. sí, lo mismo. Ah, Es ya. exactamente lo mismo, pero acá como pensaron de que era distinto, alguien dijo que lo iba a poner y no revisó su parte de dinamia y no vio que es lo mismo, literalmente, solamente le cambió el nombre. Ya, seguimos. Ahora sí vamos a hablar del porcentaje o coeficiente sangre-gas. Este sí es un término nuevo y es igual de simple que el anterior.
Principalmente cuando hablamos de coeficiente sangre-gas, vamos a hablar de que la solubilidad del fármaco, ¿ok? ¡Au, mi pierna! Vamos a hablar de... Uy, no está... Vamos a hablar de la solubilidad anestésico que tiene la sangre comparado con el gas alveolar. O sea, el equilibrio que existe entre la sangre, el gas en el alveolo y el sistema nervioso central. José, no te entendí nada. Ya, más fácil aún. Va a medir principalmente, o lo que quiere hacer es que eh, en qué tan equilibrio están estos tres componentes, tanto sangre, el gas en el alveolo, que va a ser el fármaco, y el fármaco que está en el sistema nervioso central. En este caso, ¿qué queremos? Principalmente que el fármaco esté acá, pues, ¿no? Sistema nervioso central. Entonces, se va a decir que el fármaco está mayormente en el sistema nervioso central cuando el porcentaje de gas sea bajo, ¿ok? Cuando el porcentaje sangre-gas o el coeficiente sangre-gas es bajo, vamos a hablar de que el fármaco tiene una alta preferencia por el sistema nervioso central, ¿ok? Tiene una solubilidad muy, ¿cómo decirlo? Tiene una solubilidad muy alta que va a permitir que entre a esta zona, ¿ok? Por eso se dice de que tiene un bajo coeficiente gas. Lo voy a hacer acá mejor. Cuando hablamos de un bajo coeficiente sangre-gas, vamos a hacerlo así. Sangre-gas. Cuando sangre-gas es bajo, significa que es muy soluble al agua. Si tienes solubilidad al agua o a la sangre, va a decir de que mi fármaco va a estar mayormente en la sangre. Va a haber más fármaco en la sangre. Y tú no quieres de que el fármaco esté aquí, pues, ¿no? El fármaco no tiene que estar acá. Es por eso que podemos hablar de que, no, wait, el fármaco poco soluble. No, wait, perdón, me confundí. Cuando disminuye mi solubilidad sangre-gas es que es poco soluble a la sangre. Entonces el fármaco no está en la sangre. Si no está en la sangre, ¿dónde va a estar? Va a estar en el sistema nervioso central. Entonces vamos a hablar de que el efecto es más rápido y más potente. ¿Ok? La diferencia está que si el coeficiente sangre-gas es elevado, vamos a hablar que tiene una alta solubilidad en la sangre. Si tiene una alta solubilidad en la sangre, pues el fármaco va a estar principalmente en la sangre. Hay mayor fármaco en la sangre. Mayor fármaco. Y si el fármaco está en la sangre, no tiene los efectos que yo quiero. Así que vamos a hablar de que este tipo de fármaco tiene un periodo más largo. Va a ser principalmente, ¿cómo decirlo? Tiene un porcentaje de entrada al sistema nervioso central más lento. Por eso tiene un efecto más lento y tiene un efecto más mantenido. Vamos a la tabla. Soluble y insoluble. Cuando es soluble, es que va a entrar menos fármaco al sistema nervioso central. ¿Ok? Tiene principalmente, alcanza la, la parte del sistema nervioso central de forma más rápida. ¿Ok? Así que vamos a hablar que el deflorano tiene un bajo porcentaje de sangre gas y hablamos de que tiene un efecto más rápido.
En cambio, la comparación metil siboflurano, como tiene un porcentaje más alto, va a ser más soluble a la sangre. Si es más soluble a la sangre, va a ser de que este esté más concentrado en la sangre. Entonces va a tener un efecto más lento. Y acá no es, y este es rápido. Este es más lento y este es más rápido. Porque este es soluble en sangre. ¿Entendieron o lo repito? ¿Puedes repetirlo? Ya. Esta parte es complicada. O sea, básicamente vamos a explicar de que la solubilidad quiere decir, uy, ya cuando hablamos de solubilidad, hablamos de que el fármaco está mayor contenido en la sangre, ¿ok? Que es algo que no queremos, pues. No quiero, porque yo quiero de que el fármaco esté principalmente en el sistema nervioso central. Y es por eso que tiene que ser mi fármaco más insoluble. Así que cuando el fármaco es insoluble, es que el fármaco está mayormente metido en lo que es el sistema nervioso central. Es algo que yo quiero y si está más metido en este sistema va a tener un efecto más rápido, ya que si está más metido en la parte de la sangre, tiene un efecto más lento, porque tiene que pasar de la sangre al sistema nervioso central. Esa es la comparación principalmente. Este es sangre y este es sistema nervioso central. Es por eso que comparamos. Cuando es insoluble, cuando es insoluble, principalmente está en el sistema nervioso central. Y si está en este sistema, pues el efecto es más rápido. Así que todos estos son más rápidos que estos de acá. ¿Sí? Porque este está más metido en la sangre. Y por eso el efecto es más lento. ¿Se entendió? O repito. Es que no hay forma Sí. fácil de No, repetir sí, esto, sí creo. se entendió mejor. Es que como te ves confundido al Sí, sí, sí. inicio. Sí, sí. Ya. Es que esta Gracias. parte es complicado. Y tienen que aprenderse la tabla. Esta tabla pregunta. Dicen, ¿cuál es el más soluble y cuál es el más insoluble? Uy, ¿qué pasó? Uy, se me cerró el esto. Wait, wait. Vamos a... Ay, chicos. Ya estamos por la parte final, ya. Igual. Solo falta la comparación de los fármacos y terminamos, ¿sí? Acá vamos a comparar los 4 fármacos que hemos venido hablando, que son los únicos que les van a preguntar. ¿Ok? Son los únicos los cuales preguntan porque son los únicos de los que se hablan. Porque hay más fármacos, hay como 20 creo, pero únicamente se hablan de estos 4. Y justo de estos 4 son de los que preguntaron en el examen. ¿Ok? Wait, un ratito. Perdón, chicos, tengo visita y está que me, mol- me molesta. Ya bueno, X, lo mismo. Lo que les dije, el cuadro no hay forma fácil de explicarlo. Es únicamente comparar e intentar analizar lo que se tiene. ¿Sí? Así que comenzamos. Mecanismo de acción. Ya sabemos que todos son principalmente por GABA. Acá sí todos son por GABA. El principal mecanismo de los 4, tanto alotano, iso, sebo y des, son GABA. ¿Ok? No hay otra forma más. El inicio de acción. Este sí es importante, porque el inicio de acción es según el porcentaje sangre-gas. ¿Ok? Y en este caso, tenemos que el inicio más rápido es el DES. ¿Por qué? Porque mi porcentaje sangre-gas es más bajo. ¿Ok? Y el más lento es el alotano, porque mi porcentaje sangre-gas está
más asociado con la solubilidad. Entonces acá es importante que se acuerden que el inicio del, del efecto del anestésico inhalatorio va a estar representado por el porcentaje del coeficiente sangre-gas. ¿Ya? Y acá acuérdense que el más lento es el halo y el más rápido es el des. Potencia, el Mach, lo mismo. Lo que vimos. Cuando el Mach es menor, es más potente. En este caso, el alotano es mucho más potente que el deflurano. ¿Ok? Acuérdense también. Esos son los dos. El más potente es este y el menos potente es este. Seguimos. Efecto cardiovascular. Acá también es importante. Y acá comparan dos, siempre. Comparan alotano y comparan iso. Porque el alotano principalmente lo que me hace es disminuye la contractibilidad. Y la comparación es iso, porque iso lo que me hace es vasodilata. Entonces, ambos tienen el efecto de disminución del gasto cardíaco, pero la diferencia está acá, en que uno actúa principalmente en el corazón y que el otro actúa principalmente en los vasos. ¿Ya? El sebo no tiene tanto efecto, tiene una mínima depresión. Y el DES es el que me causa taquicardia. ¿Por qué causa taquicardia? Porque el deflurano es el fármaco inhalatorio que te causa mayor porcentaje, mayor riesgo de vasodilatación. ¿Ok? Es por eso que de forma compensatoria hay una taquicardia leve. Ay, Diosito. Seguimos. La parte respiratoria. Principalmente, acá quiero que se acuerden que todos son depresores. Deprime, deprime, deprime. Pero el que deprime y irrita, el que irrita es el DES, ¿ok? Este es irritante para toda la parte respiratoria. Respiratoria. Este me irrita. Siempre, siempre preguntan eso. ¿Cuál es el fármaco que me irrita las vías aéreas? El DES. En el cerebro, principalmente la presión intratraniana, acá lo que preguntan es el alotano. Es el único que me aumenta en gran medida lo que es la presión. Y bueno, ¿qué más tenemos acá? Allá. El que me causa mayor riesgo de un efecto en el hígado es también el alotano. Y es por eso que si me causa un efecto en el hígado, me va a causar una hepatitis. Esto preguntaron, ¿cuál es el que mayor causa hepatitis? Es el alotano por su efecto en el metabolismo. ¿Ok? Pero esto sí lo han preguntado. Y por último, acá también irritación de vías aéreas. Sería todo, chicos. Eso es lo que quiero que se aprendan principalmente, porque lo que marco es lo que han preguntado normalmente. No es que lo marco porque soy loco o no. Yo ya he visto los bancos y he visto lo que más preguntan. Y siempre lo que subrayo es lo que han preguntado así extra. ¿Hasta acá dudas, chicos? La clase es larguita, ¿no? Y eso que la del sábado creo que es más larga. ¿Dudas, chicos? Si no, cierro la clase y vamos terminando por hoy, como quieran. Y no hay dudas. Gracias, Alicia. Ya. Entonces voy cerrando la clase por hoy. Y ahorita vamos a banquear. Los que quieren se quedan y banqueamos. Y los que se tienen que ir, pues normal. Sí, pero voy a cerrar la grabación porque luego mi jefa me grita porque me paso de las 2 horas.